¿Y si te revelara que tu organismo puede iniciar un proceso de restauración a través de una única proclamación? La gran mayoría batalla contra enfermedades, dolores y agotamiento físico sin comprender una verdad fundamental. Tu organismo responde a aquello en lo que depositas tu confianza. En las Escrituras de Proverbios 18:21 encontramos: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y aquel que la ama comerá de su fruto. Este versículo no es meramente literatura sagrada, es la revelación de un principio espiritual transformador. Las palabras que pronuncias poseen autoridad para despertar vitalidad o acelerar el deterioro en tu interior. En este momento, desvelaremos cómo aquello que proclamas y en lo que depositas fe impacta directamente tu condición física, revelando el diseño divino que el Creador estableció entre el espíritu y la materia. Descubrirás cómo armonizar tus pensamientos y declaraciones. Con la palabra sagrada puedes revolucionar tu bienestar desde las profundidades. ¿Estás preparado para descubrir los tesoros que Dios ha reservado para ti e iniciar la jornada de restauración que tu alma y tu cuerpo anhelan? Antes de proseguir con esta palabra transformadora, si sientes que tu corazón es tocado por esta revelación, demuestra tu apoyo dejando un me gusta para que este mensaje alcance a más vidas que necesitan restauración. Y si aún no formas parte de esta comunidad de fe, inscríbete para recibir diariamente una palabra que fortalece cuerpo y alma. ¿Ya consideraste que tu organismo obedece a aquello que tu alma proclama? Multitudes claman por sanidad, buscan asistencia médica, siguen protocolos de tratamiento. Sin embargo, descuidan un principio celestial que opera desde el fundamento de la creación. Las palabras no solo describen la realidad, ellas la forjan. En Proverbios 18:21, la revelación es cristalina. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y aquel que la ama comerá de su fruto. No se trata de simbolismo o metáfora poética. Es una revelación espiritual que demuestra cómo el lenguaje produce consecuencias físicas, emocionales y espirituales tangibles. Cuando repites constantemente expresiones como «estoy exhausto», «esto jamás mejorará» o «mi organismo no soporta más», estás sembrando deterioro en el terreno mismo de tu salud. Sin embargo, cuando te alineas con aquello que Dios ya ha pronunciado sobre ti, una transformación se inicia desde el interior. Las Escrituras rebosan de ejemplos que demuestran cómo el poder de la palabra transforma imposibilidades. En Ezequiel 37, Dios conduce al profeta a un valle repleto de huesos resecos y le ordena que proclame vida sobre ellos. Ezequiel obedece y declara: «Así dice el Señor, haré entrar espíritu en vosotros y viviréis». Y los huesos comenzaron a conectarse, a recobrar carne, a erguirse. ¿Qué hizo que los muertos retornaran a la vida? Una palabra pronunciada bajo autoridad celestial. Esa misma autoridad habita en ti cuando proclamas la palabra de Dios con convicción. Tu organismo no es una máquina desconectada del alma, es un santuario. Y todo santuario responde a la voz de aquel que lo habita. Si el Espíritu de Dios reside en ti, tus palabras deben reflejar esa presencia. Inicia hoy a hablarle a tu cuerpo aquello que el cielo ya ha decretado sobre ti. Porque cuando proclamas vida, el proceso de restauración ya se ha iniciado. La sanidad que Dios desea para tu existencia
no principia en el cuerpo, sino en las profundidades del corazón. Muchos buscan soluciones externas, remedios visibles, pero ignoran las raíces invisibles que han afectado su salud por años. Proverbios 14:30 nos enseña que el corazón tranquilo es vida para el cuerpo, pero la envidia es podredumbre para los huesos. Este versículo revela un principio esencial. El estado del alma impacta directamente el estado físico. Las emociones ocultas, los resentimientos no confesados, los miedos que se han enraizado en lo más íntimo del ser, comienzan a manifestarse como síntomas, padecimientos y enfermedades que ningún medicamento consigue aliviar completamente. No se trata de una perspectiva abstracta o simbólica, sino de una realidad espiritual que la palabra de Dios confirma repetidamente. En el Salmo 32, David escribe sobre el peso de su culpa no confesada. Mientras callé, envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se tornó en sequedad de estío. La falta de liberación interior afectó su cuerpo físico. Cuando finalmente confesó su pecado y se reconcilió con Dios, su alma encontró descanso y su cuerpo también comenzó a recobrar fuerzas. Este patrón permanece inalterado. Dios creó al ser humano como una unidad indivisible, espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno de estos aspectos se fragmenta, todos se resienten. Por eso Jesús no solo perdonaba, también sanaba. Y no solo sanaba, también perdonaba. En Marcos 2, al contemplar al paralítico descendido por el techo, la primera declaración fue: Hijo, perdonados están tus pecados. Antes de ordenar, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él comprendió que el verdadero orden de la restauración siempre se inicia desde el interior. La sanidad duradera no se sustenta solo con tratamientos físicos, sino con una transformación del alma que renueva la manera de pensar, sentir y vivir. Cuando el alma es liberada del peso que carga, el cuerpo encuentra espacio para iniciar su recuperación. Esta verdad es espiritual, bíblica y absolutamente real. No puedes declarar vida si tu corazón aún permanece habitado por la amargura, la culpa o el temor. Es allí donde Dios desea iniciar su obra, no solo para aliviar síntomas, sino para restaurar el origen mismo del quebrantamiento. La restauración de nuestro organismo está profundamente conectada a la comprensión de quiénes somos delante de Dios. Jesús no solo sanaba enfermedades visibles, también restauraba identidades quebrantadas. Cada vez que operaba una sanidad, afirmaba algo más profundo que una simple recuperación física. Afirmaba el valor eterno de aquella persona a los ojos del Padre. En Lucas 13, encontramos a una mujer encorvada por 18 años, incapaz de enderezarse. Jesús la llama y declara: Mujer, estás libre de tu enfermedad. Pero no termina allí. La llama hija de Abraham, recordándole su herencia, su dignidad, su lugar en la promesa. La sanidad llegó con el reconocimiento de su verdadera identidad. Cuando el alma se reconoce como hija de Dios, el cuerpo comienza a responder a esa verdad. La enfermedad frecuentemente se perpetúa en aquellos que han olvidado su propósito, que han sido debilitados por la culpa o el rechazo, creyendo que no merecen restauración. Sin embargo, la cruz desmanteló cada una de esas mentiras
Isaías 53:5 declara con autoridad: mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Esta afirmación no es una esperanza futura, es una realidad presente. La obra fue consumada, solo necesita ser creída y recibida. El cuerpo como templo del Espíritu se fortalece cuando el alma recuerda a quién pertenece. En Marcos 5, Jesús se dirige a otra mujer, aquella que padecía de flujo de sangre, y declara: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y sé sanada de tu mal. La llama hija antes de declarar su sanidad, porque nadie puede mantenerse sano si continúa sintiéndose rechazado. La sanidad se inicia cuando se restituye el nombre, cuando se reconoce la pertenencia. Lo que el mundo denomina enfermedad, Dios lo contempla como una oportunidad para restaurar la identidad de sus hijos. Y cuando esa verdad es recibida, la carne comienza a responder. No basta desear la sanidad, es necesario alinearse con ella en pensamiento, en espíritu y en palabra. Lo que se declara con la boca posee el poder de activar procesos que la mente no comprende y que el cuerpo, sin embargo, obedece. La Escritura lo afirma sin ambigüedades, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10:10. Esa confesión no es únicamente un acto espiritual de redención eterna, también es una llave que abre dimensiones de sanidad, restauración y vida sobre la carne. Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, tu cuerpo escucha y responde, no como si fueran palabras vacías o fórmulas repetidas, sino como decretos cargados del mismo aliento que formó al ser humano desde el polvo. Por eso David proclamaba: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 107:20. La palabra enviada actúa, penetra, transforma y renueva. No es pasiva ni simbólica, es viva y eficaz. Cada vez que tomas un versículo de sanidad y lo pronuncias con fe, estás sembrando vida en tu interior. Isaías 53. No fue escrito para ser memorizado como poesía, sino para ser proclamado como verdad vigente. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. No dice seremos, dice fuimos. La sanidad es parte de la herencia que nos fue entregada. Al declararla, no estás inventando una esperanza, estás reivindicando una promesa. Por eso la palabra debe salir de tu boca, no como un susurro ocasional, sino como espada de dos filos que corta todo lo que no proviene de Dios en tu cuerpo. El Salmo 103 lo expresa con claridad. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. No algunas, no las menos graves. Todas. El poder no reside en la repetición mecánica, sino en la comprensión profunda de aquello que se declara. Cuando tus palabras coinciden con lo que Dios ya ha pronunciado, tu cuerpo comienza a ajustarse a esa verdad. Así como una semilla tarda en brotar, también la palabra puede tardar en manifestarse visiblemente, pero está actuando en lo invisible desde el momento en que se proclama. Hebreos 4:12 lo afirma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más penetrante que toda espada de dos filos. Es un agente activo, no solo informa, transforma. Y cuando se habla con fe, conduce luz donde había tinieblas, orden donde había desorden, vida donde parecía haber muerte. El cuerpo responde a aquello que escucha de ti. Por eso, si lo alimentas con quejas, con temor o con desesperanza, lo estás programando para debilitarse. Pero si lo alimentas con verdad, con autoridad espiritual y con convicciones firmes, lo estás guiando hacia la plenitud que el Creador diseñó para él. Proverbios 4, 20, 22. Enseña este principio como un padre a su hijo. Hijo mío, atiende a mis palabras. A mis razones inclina tu oído. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo íntimo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. La palabra es medicina, no solo para el alma, también para los huesos, para los tejidos, para la sangre, para la respiración, para las células. Y al declararla con entendimiento, te posicionas como colaborador de Dios en tu propia restauración. Este principio no cambia con el tiempo ni se debilita con la duda. Lo que el Señor ha pronunciado permanece firme. Tu sanidad no depende de aquello que observas, sino de aquello que decides declarar. El poder no reside en los síntomas, reside en aquello que proclamas sobre ellos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con deseos. Él respondió con la palabra. Escrito está, dijo, y con cada declaración el adversario retrocedía. Esa estrategia no ha perdido fuerza. Si la voz de Dios es tu arma, tu cuerpo se convierte en territorio sagrado donde se manifiesta su poder. Por eso, no calles. Habla, declara, profetiza vida sobre ti mismo, porque tu cuerpo necesita escuchar aquello que Dios ya ha pronunciado para comenzar a sanar. El cuerpo no fue diseñado para sostener la enfermedad, sino para ser instrumento del Espíritu. Desde el principio, Dios no solo formó al hombre con sus manos, sino que sopló aliento de vida sobre él. Ese aliento continúa siendo el mismo Espíritu que hoy posee el poder de regenerar, restaurar y sanar cada célula. Romanos 8:11 declara, y si el Espíritu de aquel que de entre los muertos resucitó a Jesús habita en vosotros, aquel que de entre los muertos resucitó a Cristo también vivificará vuestros cuerpos mortales. Por su Espíritu que en vosotros habita. Este no es lenguaje figurado, es una afirmación directa. El mismo poder que venció a la muerte es capaz de dar vida al cuerpo que ahora habita el creyente. Cuando se reconoce el cuerpo como templo del Espíritu Santo, se rompe la separación entre lo espiritual y lo físico. Primera de Corintios 6, 19, 20 afirma con contundencia, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios no es solo una acción del alma, también lo es del cuerpo cuando se alinea con la vida que fluye del Espíritu. Allí se inicia el verdadero proceso de restauración, cuando se comprende que no se trata solo de recibir sanidad, sino de habitar bajo la presencia de aquel que es salud en sí mismo. Donde el Espíritu reside, no hay lugar para la enfermedad como patrón permanente. Puede haber ataques, síntomas o temporadas difíciles, pero la naturaleza del Espíritu es vivificar. Él no ocupa un lugar sin transformarlo. La presencia de Dios en un cuerpo
produce efectos que la ciencia no consigue explicar, porque lo invisible comienza a ordenar lo visible. La sanidad no es solo un evento puntual, sino una forma de vida que se sustenta con decisiones diarias. El cuerpo no puede mantener aquello que el alma no está dispuesta a preservar. Por eso el cambio se inicia cuando se asume una identidad espiritual clara y se vive conforme al propósito que Dios ha trazado. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Cuando se comprende que se ha sido creado con intención divina, las decisiones comienzan a alinearse con ese llamado. No se trata de imponer disciplina, sino de responder con obediencia a una identidad revelada. Muchos cuerpos sufren por causa de hábitos que no reflejan el valor que Dios les ha concedido. Falta de descanso, exceso de cargas, negligencia, conformismo. Pero cuando el propósito se inflama, la conducta cambia, la mente se renueva, el deseo de cuidar del cuerpo nace del entendimiento de que éste ha sido escogido como instrumento del reino. Romanos 12:1 exhorta: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este llamado no es místico, es práctico. Presentar el cuerpo es decidir qué entra en él, qué se le exige, cómo es honrado. La sanidad no se mantiene sin este nivel de conciencia. Vivir con propósito no es solo saber lo que se debe hacer, es tener la fuerza espiritual para hacerlo. Esa fuerza proviene del Espíritu, pero se expresa en acciones concretas. Aquel que camina en el propósito de Dios no se entrega a aquello que destruye, porque comprende que su cuerpo es territorio consagrado. Y donde hay propósito, hay preservación. El alma guiada por la verdad fortalece el cuerpo, lo disciplina, lo protege, lo alinea. Así se inicia una vida sustentada por la sanidad y no por el desgaste. Si esta palabra ha traído revelación a tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesita oír esta verdad sobre el poder de la palabra en la restauración del cuerpo. Tu acción de compartir puede ser el instrumento de Dios para tocar una vida que busca sanidad. Deja tu me gusta, pues eso nos ayuda a llevar este mensaje de restauración a más personas que lo necesitan. Si aún no te has inscrito, únete a esta familia de fe. Activa las notificaciones para nunca perder nuestros momentos de revelación y oración juntos. Aquí en los comentarios, escribe esta declaración profética: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y declaro vida y salud sobre cada célula en nombre de Jesús. Escribe con fe, pues esa será tu marca de alianza con la verdad, tu testimonio público de que escoges la vida. Hemos preparado una nueva revelación para mañana, así que nos encontraremos nuevamente para más enseñanza bíblica sobre la vida abundante que Cristo nos ha concedido. Hasta entonces, que la paz sobrenatural de Cristo gobierne tu corazón y que cada palabra que pronuncies sea vida para tu cuerpo. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta nuestra próxima revelación de la palabra. Hoy no solo has recibido conocimiento, has recibido una responsabilidad. Aquello que salga de tu boca a partir de ahora posee poder para edificar o desgastar tu cuerpo, para activar el cielo
o sustentar el dolor. Dios te ha recordado que no fuiste creado para deteriorarte, sino para reflejar su gloria. Y eso se inicia con aquello que decides creer y declarar. ¿Hasta cuándo permitirás que el adversario gobierne tus órganos con mentiras? ¿Hasta cuándo callarás cuando tu voz fue diseñada para liberar vida? Levántate en autoridad. Profetiza a tu cuerpo. Ordénale alinearse con el diseño del cielo. El Espíritu de Dios no te habita para observar tu decadencia, sino para manifestar restauración. No es tiempo de silencio, es tiempo de guerra, y tu guerra se inicia con una palabra. Estás preparado para hablarle a tu cuerpo como quien ha sido empoderado por el Dios vivo. Entonces inicia ahora.